Bueno, ya estamos de regreso en Región Emprendedora. En este segundo bloque, a continuación, quiero presentar a nuestra segunda invitada, Claudia Puglighini, con quien conversaremos sobre la cultura de la gratitud en las personas. Bienvenida, Claudia, a Región Emprendedora. Muchas gracias, Alexandro. Muy feliz de que me hayas invitado. No, gracias a ti por compartir este espacio con nosotros. Voy a hacer una breve introducción de tu persona. Claudia es psicóloga de la Universidad Diego Portales, es diplomada en Psicología Positiva del Instituto Chileno de Psicología Positiva, tiene un postítulo en Gestión por Competencias en la Universidad de Chile, es máster en Programación Neurolingüística en la NLP University, es coach en neurolingüística, en liderazgo y en ontológico corporal, está formada en coaching, en cambio en terapia simbólica y tiene un postítulo también en gestión por competencias en la Universidad de Chile. Entremos de lleno en el tema de Claudia. ¿Cuánto ha afectado la pandemia a las personas? Porque pucha que ha sido complejo, ha sido sumamente difícil, pero desde tu experiencia, desde tu trabajo con las personas, ¿cuánto ha afectado a la pandemia? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque voy a citar aquí a mi maestra, Jessica Riveri. Creo que la pandemia nos ha dado un postítulo en adaptación y flexibilidad. Creo que hay harto aquí de mito y realidad. Dentro de todos estos procesos de crisis se ha demostrado en la psicología que efectivamente hay más o menos un 20% de personas que de verdad lo están pasando muy mal y están desarrollando todos estos síntomas que tienen que ver con síntomas de depresión, con estos síntomas de estrés, con aumento de violencia, con agotamiento, y es verdadero. Lo que no nos ponen arriba de la mesa y que dejamos de ver y que sí me gustaría poner es que también hay alrededor de un 25% de personas que durante todos estos procesos de crisis o de estrés también sacan lo mejor de sí mismos y florecen, es decir, son mucho mejores que antes. Y lo podemos ver en cosas cotidianas, podemos ver personas que son solidarias, que arman negocios en crisis, y no es solamente en esta pandemia, sino que lo hemos visto en un montón de crisis económicas, en guerras, como personas han salido adelante. ¿Qué ejemplo más tácito que Víctor Frank, que sobrevivió al Holocausto y que en el Holocausto él logra como salir adelante y arma o empieza a armar el proceso de la logoterapia? Entonces, por ahí lo que yo podría decir que la pandemia nos afecta en tanto en la expectativa que tengamos de futuro. Y yo te diría que una de las cosas que la pandemia nos hace responsables de cómo desarrollamos la higiene mental y cómo nos vamos como planteando a qué esperamos del futuro y cuáles son los niveles de optimismo que desarrollamos del futuro. Si tenemos una mirada optimista del futuro, probablemente vamos a salir bien parados de esto, que eso tiene que ver mucho con el tema que tú, de acá en la radio, que tiene que ver con este espíritu emprendedor. Sí. Es por eso que está ese foco puesto ahí adelante. Sí, sí, porque digo, no solamente ha sido complejo este nuevo contexto, como tú bien decías, la depresión, la angustia, el tener que estar encerrado en la casa con los hijos, la esposa, el esposo, aprender a convivir en un contexto distinto, con elementos distintos, con familias y personas perdiendo el trabajo. Quizás también con falta de comunicación dentro de la familia, donde quizás floreció algunas otras cosas y donde sin lugar a duda, yo me acuerdo que hice un video a mediados de marzo, finales de marzo, con este otro virus, con esta otra pandemia que vive dentro de los hogares de miles de familias en América Latina, que es el maltrato psicológico, físico, los femicidios, este virus que vivía en la casa y que maltrataba a miles de mujeres, y que no había forma de evitarlo porque ya no se podía salir. Y una de las cosas que creo que dentro de todos los aprendizajes que tenemos, que aprendimos, digamos, en este tiempo, tiene que ver también con esto de ser más humanos, de quizás agradecer con lo poquito que teníamos, de darnos cuenta del valor de las relaciones,
de las amistades, de las conversaciones, y desde ahí te pregunto, ¿qué es la gratitud? Yo tengo una mirada bien especial sobre eso. Yo creo que la gente está como bien distante de lo que es la gratitud. Pero para ti, ¿qué es la gratitud? Bueno, la gratitud es, si nos vamos, es una virtud que es universal, que tradicionalmente se le ha asociado como a las religiones, a las filosofías, una cosa así como que tradicionalmente ha sido como bien etérea. Pero fíjate que hace unos buenos años ya la psicología, particularmente la psicología positiva, la ha venido estudiando a través de un experto que se llama Robert Emmons, que es el máximo referente, y, y él lo define muy simple. Dice: la gratitud es la capacidad de reconocer la bondad en la vida. La gratitud es la capacidad de decir, ¿sabes qué? La vida vale la pena vivirla, la vida es maravillosa, con todo lo que tiene, con todas estas cosas como tú describes, de este maltrato, de estas situaciones dolorosas, y aún así, pese a todo eso, la vida contiene cosas maravillosas por las que vale la pena vivirla. Entonces la gratitud tiene que ver con una bondad que tú recibes de un otro y que te conecta con otro, que te saca de esta mirada como de mirarte permanentemente a ti, te hace levantar la mirada y te pone en conexión con un colectivo que es más amplio. Exacto. Exacto, y darte cuenta que el mundo no gira en torno solamente a ti, y es como volverse más humano, porque al final, no sé, te cuento un poco mi experiencia. Yo perdí a mi suegro en julio del año pasado, y hace poquito, en febrero, perdí a mi padre, ambos de COVID. Y la gratitud también tiene que ver con ese agradecimiento por las personas que hoy están, por ese agradecimiento por uno encontrarse sano. ¿Por qué es tan importante la gratitud en estos tiempos? Bueno, por lo mismo que tú dices, la gratitud tiene que ver que efectivamente en las grandes crisis, la gente que tiene el hábito de la gratitud o que emerge espontáneamente la gratitud en esos momentos, pone el foco en aquello que permanece y no en aquello que debió haber permanecido, y se aferra a lo que se perdió, a lo que debió haber estado, que solamente provoca un estado de sufrimiento y nos pone en una mayor conexión con una posibilidad de enfermedad. Entonces, las personas que logran conectar con la gratitud tienen mucha mayor probabilidad de salud mental y de bienestar. Y por salud mental no me refiero a ausencia de enfermedad, porque ausencia de enfermedad te deja en neutro. Por salud mental me refiero a desarrollar relaciones significativas, a tener capacidad de sentido en la vida, me refiero a comprometerte, a involucrarte con un otro, me refiero, por salud mental, tiene que ver con tener una vida plena. Entonces la gratitud realmente es un acelerador de resiliencia en la vida. Hoy día, en un momento de crisis, la gratitud, volviendo por ejemplo a lo que tú decías, es lo que te permite mirar a un otro como un sobreviviente o como una víctima. Claro, la gratitud te permite a ti mirar a tu padre y atesorarlo y agradecer la vida que tuviste con él, o dedicarte a ponerte a culpar al virus de por qué te pasó a ti. Y esas son pequeñas elecciones que marcan grandes diferencias, que tienen que ver cómo tú al final del día te vas a relacionar contigo, con la vida, con los otros, pero más importante, cómo vas a tener salud, porque lo que hace finalmente la gratitud, al ser una emoción positiva, va borrando también los efectos de las emociones negativas. Entonces, exacto, finalmente es como un buen buffer. Así es. ¿Y de qué se trata esto que bueno, conversamos en la semana y me gustó mucho, de la cultura de la gratitud? ¿De qué se trata la cultura de la gratitud? Bueno, la cultura de la gratitud tiene dos focos. Tiene un primer foco que cuando tú dices, sí, esto es importante, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a aprender a desarrollar factores de protección de salud en mis hijos,
o en aquellos que yo considero que son importantes para mí. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas estas emociones positivas y estos factores protectores, hay menos indicadores en la adultez de depresión, menos indicadores de ansiedad, menos indicadores de deserción, mayores indicadores de desarrollo y éxito, ya sea lo que cada persona defina como éxito, menos indicadores de separación, si tú te llegas a casar o establecer un lazo. Entonces, cuando los padres modelan hábitos de gratitud en sus hijos, eso implica que tienen al final del día hijos más felices con mayor posibilidad de ser exitosos en la vida. Cuando se les enseña a agradecer, a poner el foco sobre lo bueno, y gratitud no significa ser una persona ingenua que no quiero ver lo malo, sino que puedo decir, en la vida existen ambos. Y yo elijo también mirar esto bueno y poner la lupa en lo bueno, porque aquí hay una trampa del pensamiento. La mente tiene algo que se llama la atención, y la atención es secuencial y selectiva, y tiene una trampa. No puedes estar en dos cosas a la vez. Tú no puedes estar mirando la pantalla y a la vez estar mirando, no sé, una ventana. O miras uno o miras el otro. Entonces, en eso la atención no puede estar en una emoción negativa y en una emoción positiva a la vez. Entonces, cuando tú enseñas a los niños a poner la atención en lo positivo, inmediatamente les estás dando un factor de protección frente a lo adverso. Por otra parte, les estás enseñando a saborear y cómo recolectar momentos positivos para que cuando enfrenten una situación adversa, tener como un colchón o una buena cuenta corriente para enfrentar la adversidad y ser más resilientes frente a la vida. Dentro de lo que ya son adultos y uno quiere generar una cultura de gratitud, cuando tú estás frente a alguien que te entrega bondad, tú te elevas y genera una especie de elevación. ¿Y eso qué hace? Que se vayan los sesgos de atribuir el error a una intención, que tú te equivocaste o tuviste este error conmigo porque tuviste la intención de dañarme, que tienes la capacidad de empezar a disminuir las comparaciones, lo que hace que empiezas a diferenciar aquello de lo que necesito de lo que deseo. Empiezan a evitarse las rumiaciones porque empiezas a saborear lo que tienes y no aquello que deberías. Empiezan a evitarse las victimizaciones y las quejas, y eso hace que las relaciones sean más duraderas. Y eso también hace que empieces a disminuir el lenguaje más agresivo y el lenguaje más pesimista. Y el lenguaje, cuando hay un lenguaje de gratitud, está directamente relacionado con mayores años de longevidad. Hay estudios bien bonitos asociados a eso. Entonces, una cultura de gratitud se relaciona con una cultura donde tengamos una sociedad más altruista, más colaborativa, y qué mejor que hoy día en la pandemia que entendamos que una cultura de gratitud significa que tú y yo dependemos para el bienestar. Y qué potente implementar y trabajar esa cultura dentro de las empresas, dentro de los equipos. ¿Cómo impacta la gratitud en la salud y en la felicidad? En la salud y felicidad impacta tremendamente. La gratitud, por ejemplo, en la salud física, se ha mostrado que las personas que desarrollan gratitud está muy relacionada con el optimismo. Y en el caso de las personas que tienen optimismo, las personas que han sufrido un primer infarto tienen un 50% menos probabilidades de sufrir un segundo infarto cuando tienen hábitos de gratitud y optimismo. Tienen las personas que desarrollan gratitud mayor tolerancia al dolor. Por lo tanto, en enfermedades neuromusculares y enfermedades crónicas tienen una mejor calidad de vida. Aunque la enfermedad es la misma, la calidad de vida es mucho mejor. Tienen un mejor estado físico porque tienden a destinar más horas a la actividad física y a mantenerse mejor. Esto no quiere decir que estén todo el día en el gimnasio, pero tienden a ser más activos, y como la gratitud te eleva porque te pone en conexión con la bondad y te inspira. Esto es como cuando tú ves una película que es así como con este sentimiento elevado. Eso, como te da más energía, tiendes a moverte hacia cosas que también te generan bienestar porque te da más motivación.
Y por otro lado, te permite afrontar el estrés. Por lo tanto, cuando tú enfrentas una situación de estrés y situaciones terribles como el 11 de septiembre en Estados Unidos o esta misma pandemia, la posibilidad que sufras de estrés postraumático disminuye significativamente. Entonces, la gratitud y la salud están tremendamente relacionadas. De hecho, se la define como una de las actividades intencionadas para poder conquistar lo que se llama la salud mental o el bienestar, como llama Seligman. Intencionada porque deben ser practicadas como un hábito. Que lo hagas hoy día y no mañana, no pasa nada. No sirve. No sirve. Bueno, sirve para ese día, pero no, efecto a largo plazo no va a pasar. Claro, pero al final para que se vuelva un hábito tienes que practicarla y incorporarla como hábito significa, ¿no? Practicar y agarrándome de esa palabra practicar, ¿cómo la practico? ¿Cómo vivo la gratitud? ¿Cómo la transformo en un hábito? ¿Cómo cuando dicen Alexandro es una persona que vive en la gratitud? Mira, hay varias técnicas que tú sabes que la ciencia estudia todo. Hay varias técnicas que han estudiado, pero hay una que es la que tiene más impacto, que es tener un diario de gratitud. Y eso significa que las personas todos los días, en las noches o en las mañanas, anotan 3 cosas buenas que le hayan pasado el día anterior. Pero no es llegar y anotar a la rápida, sino que tú anotas 3 elementos, no sé, hoy día recibí una llamada, hoy día me sonrieron, hoy día mi hijo me dijo hola y me miró a los ojos, no sé, y esos los tienes que significar como que fueran un regalo. No es como algo que pasó nomás, el otro me regaló algo. Y de ahí tienes que intentar como conectar emocionalmente con esa experiencia. Al principio probablemente no pasa nada y las anotaciones son como súper automáticas. Con el tiempo esto te va poniendo en una disposición a poner foco en lo positivo y darte cuenta que en la vida efectivamente pasan más cosas positivas que negativas, solo que tenemos que reentrenar nuestros hábitos. Por otra parte, también hay otra segunda técnica, que está la gente que es más corporal, que es como parar un momento al día y cuando están en un momento de estrés, ponerse las manos así como en el corazón y ponerse en conexión con su ritmo cardíaco. Y simplemente darse cuenta que en como momentos de gratitud, cuando tú empiezas a conectar y decir cómo estoy, cómo me siento, la frecuencia de la gratitud tiende a ser armónica, a diferencia de las frecuencias del estrés, la rabia. Y eso, el conectarte emocionalmente y decir intencionadamente, voy a sentir mi corazón, voy a sentir cómo estoy, tiende a calmarte. Y eso hace, por ejemplo, se ocupa mucho en las personas que necesitan reentrenar hábitos alimenticios, como volver a centrarse, para bajar y darse cuenta cómo estoy. Finalmente hay una que es muy bonita, que es como te puedo escribir una carta a ti por agradecerte algo que alguna vez hiciste por mí, te llamo para decirte te voy a ir a visitar. Bueno, hoy día puede ser te voy a poner un Zoom debido a que en muchas ciudades del mundo estamos en cuarentena, pero no te aviso a qué voy a hacer. Y en esa visita, ya sea virtual o no, te leo esa carta y te explico por qué tú hiciste algo bueno por mí. Entonces yo practico la bondad. Porque cuando yo practico la bondad y veo el efecto de la bondad, también eso me eleva a mí como ser humano. Al final, el hacer algo bueno por un otro me eleva mucho más. Ahí hay 3 técnicas muy simples. Y a propósito de la pandemia, también hay una cuarta muy bonita que tiene que ver con poner un timer en el reloj, porque todo esto son hábitos, y una vez al día parar y respirar. Y cuando respires, tener 5 respiraciones y por cada respiración dar las gracias. Así respiras y dices gracias, vuelves a respirar y dices gracias porque te das cuenta que estás vivo. No, solamente gracias. Simplemente, claro, te das gracias por estar respirando. Das gracias por estar respirando. 5 respiraciones. Y es muy simbólico hoy día que estamos con un virus que es respiratorio. Entonces, simplemente entrenarse que estoy respirando.
hay muchas técnicas más, no te quiero aburrir. Ahí Robert Emmons es el gran referente en un libro que se llama Sí, gracias. Ahí te lo puedo mostrar. Es un libro muy chiquito, se ve muy chiquito, sí. que es muy fácil de leer y tiene muchas técnicas de gratitud. Pero esas 4 yo las encuentro realmente muy simples de practicar. No, qué interesante, súper interesante. Y mientras hablabas se me venía a la cabeza esto de la gratitud, que está muy relacionada al tema también de la humildad, de tener humildad en el corazón y de cuán positiva es una persona. Porque si las personas son negativas, ¿pueden vivir en la gratitud una persona que es negativa? Es más difícil. Sí. Es más difícil porque el estilo de pensamiento negativo tiene 3 cualidades que te ponen las cosas cuesta arriba. El estilo de pensamiento negativo asume que lo que el otro hace, lo hace con la intención de dañar o de equivocarse, le pone una intención de que el otro quiso hacerlo mal o quiso dañar. Segundo, el estilo de pensamiento negativo pone el foco en que cuando las cosas están pasando van a ser para siempre. Entonces este daño, esta situación de estrés es para toda la vida. Y la tercera cualidad es que si les pasa algo en un momento, en un área de tu vida, por ejemplo, lo que dices tú, te quedaste sin trabajo debido a la pandemia, la vida se me echó a perder la vida. Y no te das cuenta que efectivamente hoy día no encapsulan la situación. Sí, estás hoy día sin trabajo, pero ¿sabes qué? Quizás tienes un buen matrimonio, tienes buenos amigos, la salud está preservada, tienes un techo por el que vivir, tienes una mascota, no lo sé, tienes la suerte de vivir en una casa con un patio y cuánta gente vive en un departamento. Entonces lo que hace el estilo de pensamiento negativo es como que aplana y frente a lo negativo es como echa barro a todo. O pone todo bajo algo como difumina los elementos positivos. Entonces, yo no sé si es imposible, me cuesta pensar en ese tipo de cosas, pero por Dios que lo pone difícil. Sí, sin lugar a duda. ¿Cómo la gratitud entonces impacta en los entornos laborales? Porque bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, bueno, ahí hay cifras bien concretas. Mira, la gratitud, lo primero es una emoción que se contagia. Nosotros en la empresa tomamos un día de Estados Unidos que se llama el Appreciation Day, que es un día que es el día de la apreciación, donde las empresas agradecen a sus colaboradores simplemente por hacer bien la pega y por poder, el trabajo, y por poder existir, me salió ahí muy chileno, y por poder existir gracias a los esfuerzos de sus colaboradores. Entonces promueven estos reconocimientos y los ponen como al centro del tapete. Acá nosotros en Chile lo que hicimos fue tomar esta práctica de nuestra filial en Estados Unidos, y sabes que la energía que se provocó ese día fue increíble, y pese a que había problemas, estábamos con muy poca gente pudiendo funcionar en las plantas por la pandemia misma, la cantidad de energía con que terminaron ese día, la gente me decía, ¿sabes qué? Terminé feliz. Concretamente, ¿en qué impacta la gratitud? Aumenta un 44% la retención, porque la gente siente que está en un muy buen lugar de trabajar y valoran el trabajo, entonces desarrollan una relación afectiva positiva con su actividad y tienden a recomendar su trabajo. Aumentan un 33% la productividad, porque como relaciono relaciones colaborativas con otro, pongo el foco en desarrollar el trabajo y la tarea y no pongo el foco en cómo estoy compitiendo y si me voy o no me voy a ganar el bono, sino que pongo el foco en lograr la tarea y aumenta la motivación por el logro. Y como la gratitud aumenta el compromiso y el involucramiento, es un competidor automático del burnout o del estrés. Por lo tanto, ahí los estudios dicen que disminuye un 125% el estrés.
tres elementos que a mí me parecen pero lo suficientemente poderosos. Y por eso hoy día las empresas están migrando mucho a estos muros de gratitud que antes eran físicos y hoy día gracias a la tecnología están migrando a estos muros virtuales que tienen que ver que yo agradezco a un compañero y lo hago público por algo que hizo que no necesariamente tienen que ver con el reconocimiento, que son valores corporativos. Te reconozco por ser quien eres. Y eso es súper potente, porque va a la esencia. Así que es muy potente la gratitud, porque tiene que ver con algo intrínseco que te impacta cómo este ser humano puede relacionarse poderosamente con su trabajo. Así es, y en la rentabilidad de las organizaciones, que eso es lo más potente y es lo que las empresas y los socios y los fundadores y los accionistas valoran mucho y hoy por hoy dejan muy de lado. Claudia, súper potente la conversación, me encantó. Muchas gracias. Me gustaría que en las próximas semanas hablemos y te la voy a lanzar en vivo sobre el perdón. Perfecto, ahí preparamos. Que mientras hablábamos se me venía el perdón, esto de perdonar, pero también de perdonarse. Claudia, agradecerte por compartir en Región Emprendedora y mucho éxito en todas tus actividades. Muchas gracias, Alexandro. Mucho éxito también en Región Emprendedora y en todos tus proyectos que puedo atestiguar el excelente emprendedor que has sido a lo largo de todos estos años. Así que honrada que me hayas invitado. No, gracias por compartir este espacio y también, bueno, agradecer a todos quienes nos escucharon en el programa de hoy por Radio Capísima 104.9, también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y la página web. No se olviden que el programa tendrá un reprise el domingo en la mañana. Cuídense, cuidemos a los demás. Esta pandemia la superamos todos con compromiso y voluntad. Quédense en nuestra sintonía y disfruten de la programación de Capísima Multimedial. Nos vemos el próximo viernes. Un fuerte abrazo y que tengan un feliz fin de semana. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio.